esta serie de enseñanzas de la Agenda 2030. Es una agenda que pudiera parecer que es positiva, tiene algunos aspectos directamente de apoyo a los niños, pero entre esos objetivos, hermanos, hay un ataque también directo a los niños. Entonces, el día de hoy vamos a tratar con la ayuda del Señor de poder mirar cómo está ese ataque, que podamos estar alertas a ese ataque y ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Que es lo principal. Mirar qué dice la Biblia y que con bases bíblicas podamos nosotros ver qué podemos hacer o qué debiéramos hacer o qué es lo que está pasando y entender algo sobre lo que está pasando. Y miremos, hermanos, algunos datos. Mira aquí. El 85% de las personas que se entregan a Cristo lo hacen entre 4 y 14 años de edad. Eso es un dato interesante, hermano. Que si bien luego son encuestas en Estados Unidos, nos da luz también de mirar un poco en dónde estamos parados y cuál es cómo suceden este tipo de cosas. En este caso, en el momento en que se reconoce a Cristo como Señor y Salvador, el 85% lo hace entre los 4 y los 14 años. Es un dato interesante porque podemos mirar que es durante la niñez, ¿verdad? Todavía incluso, entre los 12, 14 años podemos nosotros pensar que ya son jóvenes, sí, son jóvenes, sin embargo, es mucho rango de edad entre los 4 y los 14 años, ¿verdad? Sin embargo, otro dato interesante, hermanos, es que igual en Estados Unidos, el 90% de todos los pastores y misioneros conocieron al Señor mientras eran niños. Eso también es interesante, hermanos. Mirar que la mayoría de pastores conocieron al Señor en su niñez. Pudiéramos pensar que a veces los niños no tienen como ciertas capacidades intelectuales todavía, su cerebro todavía es inmaduro. Sin embargo, para Dios eso no es limitante. Él se presenta a esos niños. Y qué interesante que el 90% de los ministros en Estados Unidos dicen haber conocido a Cristo en la infancia. Eso nos habla, hermanos, de que Dios está interesado en los niños, de que realmente Dios tiene un interés grande por los niños. A veces quizás en esta iglesia realmente no. Yo recuerdo que desde que yo llegué a esta iglesia se le ha puesto una atención especial a los niños. Yo siempre he mirado cómo se les ha puesto una atención especial a los niños en esta iglesia. Yo lo he mirado. Sin embargo, no todas las iglesias lo hacen así, ¿verdad? En muchas iglesias quizás los niños están un poco relegados, se hacen muchas actividades para los adultos, para los matrimonios, para los varones, para los jóvenes. Pero los niños, hermanos, las actividades de los niños en las iglesias tienen que ir más allá de entretenerlos. Muchos de los padres piensan que quizás el trabajo con los niños que se hace en las iglesias es como para darles espacio a los papás y que puedan poner atención en la palabra, ¿no? Mientras están los niños en la escuelita dominical, fue hecha para que yo, como papá, no tenga interrupción alguna cuando estoy en el culto. Y no tiene que ser así, hermanos. No es un tiempo de entretenimiento, es un tiempo de instrucción, es un tiempo de enseñanza también para los niños, de adoctrinamiento, hermanos, para los niños. Sin embargo, hay un tema también aquí triste, es un dato triste, ¿verdad? Dice, las iglesias cristianas pierden más miembros de los hijos de los propios cristianos que de los nuevos miembros que ganan por medio de todos los esfuerzos evangelísticos. ¿Qué quiere decir esto? Esos niños que nacen en la iglesia, que podríamos decir que nacen en una familia cristiana, que desde niños vienen a la iglesia,
Son más esos niños los que se van de la iglesia que aquellos que cuando llegaron ya en una vida adulta se llegan a ir. Qué interesante, hermano, que el 90% de los ministros conocieron al Señor de niños, pero qué interesante que la mayoría de las personas que se llegan a ir de la iglesia son niños que nacieron, crecieron en la iglesia. Esto nos pone a pensar, hermanos, precisamente el ataque que hay hacia los niños. Quizás no sabemos qué estamos haciendo mal en esa instrucción hacia los niños. ¿Por qué se van? ¿Y por qué no se va, por ejemplo, alguien que llegó, que salimos y se hizo un esfuerzo evangelístico, reconoció a Cristo como su Salvador, se empezó a congregar ya de adulto, y ese hermano continúa, persevera y continúa congregándose en la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Por qué los que están desde niños, por qué los hijos de los cristianos son los que abandonan las iglesias? ¿Qué está pasando, hermanos? Pero vemos ese remanente en donde esos niños, los que realmente sí conocieron a Cristo en su infancia, que realmente tuvieron un encuentro genuino. Yo no sé tú cuándo identifiques, cuándo tuviste un encuentro genuino con el Señor, ¿a qué edad lo hiciste? Yo lo tengo presente, gracias a Dios. Y estoy dentro del rango, entre los 4 y los 14 años. Yo no sé si tú estés en ese rango, ¿verdad? Entre los 4 y los 14 años. Qué bendición, ¿verdad? Los que pudimos conocer al Señor, que el Señor se nos presentó a temprana edad. Y sí tiene que ver, hermanos, con el adoctrinamiento que vamos recibiendo. Eso es real, tiene que ver con la enseñanza y la instrucción que vamos recibiendo desde niños. Pero a veces, hermano, quizás esa enseñanza a lo mejor va vacía. Quizás a veces esa enseñanza, ¿cómo luego decimos? En lugar de lograr impulsar a esos niños, quizás a veces con tanta presión, quizás a veces con tanto, no sé, a veces con nuestra vida, nuestra propia vida de los adultos, que no modelamos una vida cristiana realmente, en lugar de impulsar y de acercar los niños a Cristo, los cauterizamos, ¿verdad? Cauterizamos su fe y los alejamos del Señor. A veces quizás somos muy duros o quizás a veces somos muy flexibles. Eso es un momento en donde sí tendríamos que identificar cada uno, hermano. Si tienes hijos, ¿cómo les estás modelando el evangelio a tus hijos? ¿Cómo los estás instruyendo en el evangelio a tus hijos para que ellos realmente puedan tener un encuentro con Cristo lo más pronto posible? Porque de eso se trata, hermanos. Estamos discipulando a nuestros hijos, estamos discipulando a estos pequeños, los estamos adoctrinando. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Que lleguen a este punto de entregar su vida a Cristo lo antes posible, de que sean conscientes de pecado, de que sean conscientes de la necesidad que tienen en sus pequeñas vidas. Imagínate, hermano, yo cuando vi esto a mí me sorprendió de pensar que el 85% de las personas entregan su vida entre los 4 y 14 años. Yo digo, ¿cómo un niño de 4 años puede entregar su vida a Cristo? A mí sí me sorprende, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que me diga, yo no he conocido a nadie que diga, yo conocí al Señor cuando tenía 4 años. No lo conozco. Pero aquí en estas encuestas salieron, ¿verdad? Es más, yo no conozco a nadie que diga, conocí al Señor a los 6, a los 7, a los 8 años. Conozco muchas personas que lo conocieron entre los 12, 14, 15, pero yo no conozco a nadie entre los 4 y los 9 años de edad. Pero qué bendición que sí hay. Esto nos muestra que sí hay niños.
Y lo principal, hermano, que nosotros, o el objetivo principal de instruir a nuestros hijos en el Evangelio, pues es esto: que tengan un encuentro con el Señor, que entreguen su vida a Cristo. Eso es lo principal, hermanos. No se trata de que veamos a nuestros hijos aquí enfrente levantando las manos. ¿Sabes a cuántos niños he visto, hermano, pasar por aquí enfrente levantando las manos, haciendo como que oran, ¿verdad? Porque los veo y hasta levantan el ojito así. Y el papá se siente, ay, mi hijo, cómo levanta las manos. Y se siente tan bendecido. Pero realmente, ¿sabes si lo está haciendo con un corazón sincero? Qué bendición, ¿verdad? Que lo hagan. Tampoco digo que no lo hagan. Pero esos mismos niños que he visto aquí son los mismos jóvenes que ya no veo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, vayamos avanzando, hermanos. Quiero que busquemos Apocalipsis. Quiero leer este texto, Apocalipsis 12. Acompáñame en tu Biblia. Capítulo 12, versículo 3. Que será un texto que nos ayudará como base para ir desarrollando el tema. Dice así, voy a leer desde el 1, hermano. Amén. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Vamos más adelante, ahí mismo en el versículo 4, pero más adelante dice: el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Más allá, hermanos, de hacer quizás un análisis escatológico sobre este texto, quiero tomar una figura, ¿verdad?, de este texto para ir entendiendo por qué Satanás quiere destruir a los niños. ¿Por qué Satanás está interesado en destruir a los niños? ¿Verdad? Y vamos a ir desmenuzando un poquito este texto. Número 1, ¿verdad? Estos 3 puntos nos van a lo mejor hay más, hermanos, Yo estos los rescaté, quizás puede haber más, quizás no son las únicas razones o las únicas, lo único que por el cual Satanás quiere destruir a los niños, ¿verdad? Quizás tú puedas encontrar algunas otras razones, sin embargo yo me voy a ir por esta línea. Número 1, ¿verdad? Por raíces de destrucción. Algo interesante que vimos desde en las predicaciones pasadas es que Satanás definitivamente ha buscado a lo largo de la historia destruir a los niños. En el miércoles pasado se hablaba incluso mucho del aborto, ¿verdad? Y se hacía mención a este dios Moloch. Y decíamos, bueno, pues igual primeramente ve, hermano, desde en qué momento quiere destruir la infancia Satanás, ¿no? Incluso primero quiere evitar que nazcan. Y ahora, bueno, está bien, ya nacieron, ya somos pro vida, ya buscamos que hayan niños, ¿verdad? ¿Y ahora qué, verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay que cuidarlos, hay que instruirlos, hay que resguardar su inocencia. Pero una de las razones es porque Satanás definitivamente, en él hay raíces de destrucción. Desde antes, hermano, ya mi hermano Paulo describió muy bien cuál era o cómo era el culto a este dios pagano, ¿verdad? Moloch. Y cómo entregaban a sus hijos.
Y tenemos que ver, hermano, que definitivamente el enemigo solo viene para hurtar y destruir, ¿verdad? Como dicen en el Evangelio de Juan, capítulo 10, él solo viene a destruir, hurtar, a robar, a mentir, a matar. Y definitivamente, hermano, ahí nosotros podemos mirar una de las razones. Simplemente destruir. Sin embargo, eso sucedió todavía en vidas antiguas, ¿verdad? Este dios Moloch, nos decían que era un dios pagano en la antigüedad. Y mira, hermano, algo que a mí me llamó mucho la atención es de que si tú miras cómo eran estos cultos, de repente al mirar tú pudieras imaginarte que eran personas casi aquí con un hueso, así como los pintan en las caricaturas, ¿no? Con un hueso aquí atravesado. Tú te imaginas que quizás eran personas, no sé, indígenas, no sé si indígenas llamarles, ¿verdad? O vaya, que no han sido quizás educados de alguna forma. Y no, hermano, los que hacían culto a este Dios eran personas preparadas, eran personas, por así decirlo, de alta sociedad, ¿no? Por llamarle de algún modo. Eran las personas con más riqueza en ese tiempo. Eran personas que vivían de una manera lujosa. Eran personas preparadas. No eran personas ignorantes. Entonces, hermano, otra de las razones por qué Satanás quiere destruir a los niños, pues simplemente es ir contra lo natural de Dios, contra la naturaleza de Dios. Imagínate esta escena, hermano, que te dijeran a cualquier mamá, que le digan: mata a tu hijo, entrega a tu hijo. Es una locura, hermano. ¿Estás de acuerdo? Que te digan y alguien venga y te diga: mira, entrega a tu hijo por dinero. Es una locura, no es natural. Ya lo veíamos también la semana pasada, ¿verdad? No es natural tener abortos o practicar abortos. Eso no es natural. Como no es natural entregar a los niños a un dios pagano. No es natural matarlos. Entonces Satanás definitivamente va contra esa naturaleza de Dios. Él como rebelde, ¿verdad? Como ir en contra de la voluntad de Dios, pues busca precisamente ir en contra de esa naturaleza que Dios mismo ha marcado. Porque lo natural, hermano, es que los padres cuiden a sus hijos. Cuando nacen los niños, cuando un bebé nace, lo primero o lo que más preocupa a los padres, ¿qué es? Su salud, ¿verdad? En ese momento, quizás cuando nace, todavía no te preocupa tanto que aprenda a leer y a escribir. Todavía no. Ahí lo que te preocupa es de que si tiene fiebre, se le baje la fiebre. Saber qué le pasa, ¿verdad? Porque cuando son pequeñitos solo lloran y quizás a veces no se entiende qué tienen, ¿verdad? Si tienen hambre, tienen frío, tienen comezón, solo lloran. Cuando son niños, lo más importante para los padres es mantener su salud. Que no se muera el niño. Es lo natural. Buscar que no se muera ese niño desde que nace, ¿verdad? Sin embargo, Satanás va en contra de eso, ¿verdad? Después ya van creciendo los niños y ya se van buscando otras cosas. Ahora que pueda aprender a hablar, que pueda aprender a leer, que pueda aprender a escribir. Bueno, antes, ¿verdad? Que aprenda a caminar. O sea, va subiendo la instrucción que se le va dando a los niños y la preocupación que nosotros tenemos como padres con nuestros hijos. El secreto del poder satánico es que vaya directamente en contra de la naturaleza, en oposición de todo lo que Dios hizo vivo, brillante y humano.
de todo lo hermoso, bueno y normal. Ese es el corazón destructivo de Moloch. Pero otro punto importante, hermanos, por el cual Satanás busca destruir a los niños es para destruir la iglesia de Cristo. Porque él sabe que de esa manera la iglesia puede desaparecer. Y bueno, hermanos, por último, ¿verdad? El ataque a Dios. El pecado en contra de los niños son crímenes directos en contra de Dios. El simple hecho de ir en contra de Dios. Satanás va en contra de Dios. Por ese simple hecho ataca a los niños. Y bueno, miren, hermano, quiero hacer hincapié en Apocalipsis 12:5. Dice así: ella dio a luz a un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Un poquito, hermano, que quería comentar, precisamente tomar esta figura, ¿verdad? Hemos aprendido que en este pasaje se refiere ese varón a Jesús, ¿verdad? Hemos aprendido que la mujer representa a Israel y el niño que nace es Jesús, ¿verdad? Pero yo quiero tomar este ejemplo, hermano, y esta figura, porque si bien Jesús nace para guiar a todas las naciones con cetro de hierro, dice la palabra de Dios que en él hemos sido hechos reyes y sacerdotes. La iglesia ahora es una de las funciones también de la iglesia, ir por las naciones y predicar el evangelio, ¿verdad? La iglesia, al final de cuentas, es el cuerpo de Cristo. Y estamos unidos con Cristo. Dice la palabra que nosotros somos uno en Él, como iglesia. Entonces, si nosotros padecimos también su muerte y su resurrección, también, hermanos, somos parte de Él en esto, ¿verdad? En guiar a todas las naciones. Y si miramos esta figura, hermanos, en donde nace de esta mujer y que el dragón lo está esperando, dice, está esperando el dragón a que nazca ese niño para destruirlo. Así está esperando el enemigo a la iglesia para destruirla, a que nazca a esos niños para destruirlos. Los está esperando nada más, están esperando así, que no reconozcan a Cristo como Salvador. Está esperando a esos niños que lleguen a la iglesia y no permitirles que lleguen a tener un encuentro con el Señor. Solo los está esperando, hermanos, para destruirlos. Está interesado, hermano, así lo digo, está interesado en destruir a tus hijos desde niños. No, Él no va a esperar a que crezcan. Él no es como nosotros, ¿verdad? Ya hablemosle del evangelio cuando entienda. No, hermano, porque ¿cuántos adultos he escuchado decir: no, ahorita no le puedo yo hablar del evangelio, él no entiende, es un niño? Que cuando sea grande, que él decida qué creencia tener. No, hermano, el enemigo no está esperando eso, el enemigo nada más está esperando a destruirlos lo antes posible. Así como esta figura, cuando nazcan. Imagínate, hermano, yo cuando estaba leyendo esto, mirar a ese dragón, dice, esperando a que nazca de la mujer. Todavía no nacía, solamente estaba en dolores de parto. Esperar a que salga. ¿Para qué? Para destruirlo. Así, rápido. No esperar a lo mejor ni siquiera que hiciera el primer llorido. Esa es, hermano, la importancia o es la gravedad de este asunto de que el enemigo quiere destruir a los niños. Veamos, hermano. A lo largo de la historia, Satanás ha tratado de destruir a los niños de diferente forma. Hemos visto a lo largo de la historia diferentes maneras de que él ha tratado de destruir a los niños.
Primeramente, ya lo vimos, ¿verdad? En estos intentos de destrucción con este dios Moloch, este espíritu de muerte, ¿verdad? Hacia los niños. Y podemos mirar en la palabra cómo Moloch es uno de los antiguos nombres de estas deidades asociadas a los sacrificios humanos, adoración de la naturaleza y la fertilidad, pero principalmente de sacrificio hacia los niños, ¿no? Posteriormente, hermano, podemos mirar que al nacer Moisés, Faraón organiza el asesinato multitudinario de niños arrancados cruelmente de los brazos de sus madres. Ahí miramos otro punto en donde el enemigo busca destruir a los niños. Y después, hermano, podemos mirar que al nacer Jesús, Herodes buscó matar a Jesús, ¿verdad? Pero en esta búsqueda desató una masacre en contra de los niños. En estos puntos de la historia, hermanos, y de la palabra, podemos mirar cómo el enemigo ha buscado destruir a los niños, pero por una sola razón: que no sean salvos, de destruir a la iglesia de Cristo, de destruir no solamente a un niño. Ahora, algo también importante, hermano, recordemos que Satanás él no sabía cuándo nacería el Mesías. Él no lo sabe todo, ¿verdad? Él no es, a diferencia de Dios, que todo lo sabe, Satanás no lo sabe todo. Entonces, como no lo sabe todo, pues hace este tipo de cosas, pues a ver si le atina, realmente a ese punto está. A ver si en alguna de esas le atinaba, a ver si mataba a Jesús, cuando ya se había anunciado que venía el Mesías. Desde antes, hermano, él no sabía. Imagínate, antes de la historia, antes del Antiguo Testamento, cuando adoraban a Moloch, cómo él influenciaba de esta manera espiritual para que los niños fueran muertos, fueran asesinados. Pues porque él no sabía cuándo iba a venir ese Mesías, esa salvación a su pueblo. Entonces, por eso Satanás a lo largo de la historia ha buscado esa destrucción hacia los niños. Y ahora, por supuesto, para destruir la iglesia. Y lo podemos mirar, hermano, porque de igual manera dice la palabra de Dios que la creación está al pendiente de la manifestación de los hijos de Dios. Pero Satanás no sabe cuándo va a ser eso. No sabe cuándo los hijos de Dios nos manifestaremos. Él no lo sabe. Entonces va a buscar estrategias para destruirlos antes de que se manifiesten. Para destruir lo más antes de que se manifiesten. Y una de esas estrategias ahora, hermano, está siendo la Agenda 2030. En ese momento, cuando Herodes mandó matar a todos los niños, recordemos un poco, ¿verdad? Cómo primero llegaron los magos y le dijeron, bueno, vamos a buscar al Mesías, ¿verdad? Dicen que ya nació. Y Herodes les dice, ok, vayan y me vienen y me dicen cómo está la onda, ¿no? Y dice la palabra que cuando Herodes se dio cuenta que los magos ya no regresaron, dice que Herodes se sintió engañado, ¿verdad? Se enojó tanto que dijo, bueno, mando matar a todos los niños. Yo no me voy a estar con cosas y mando matar a todos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que ya José había sido avisado, ya estaban yéndose para Egipto. Y así, hermanos, el Señor siempre ha guardado a su iglesia. Siempre ha guardado a su iglesia de estos ataques del enemigo. Vayamos viendo, hermanos, algunos ataques actuales. Ya vimos un poco estos ataques a lo largo de la historia que el enemigo ha hecho hacia los niños, pero en la actualidad
¿En dónde están esos ataques? Ahora quizás ya no hay una situación tan cruel, por así decirlo, en matar niños, y me refiero a niños ya nacidos, ¿verdad? Hay una situación muy cruel, ya lo vimos en la semana pasada, sobre matar niños que todavía no han nacido, ¿verdad? Pero a Moloch le sacrificaban niños ya nacidos. Quizás ahora incluso podemos mirar en la Agenda 2030 que ellos se pronuncian en contra de estas cosas, ¿no? Que ellos están en contra de estas culturas en donde sacrifican personas o donde mutilan mujeres o donde los niños están siendo dañados de alguna forma. Y hoy pudiéramos pensar, no, eso ya no sucede, ¿verdad? Ya no hay sacrificios físicos, ya no hay sacrificios de muerte, de sangre. Pero ¿sabes qué, hermano? Pero hay un ataque de todas formas. Hay un ataque directo a los niños. Número 1, mira, hermano, lo que dice la Agenda 2030 en su meta 4.2, ¿verdad? Dice que los están preparando para ser ciudadanos del mundo. Así lo dice, hermano, que en la educación, prepararlos para ser ciudadanos del mundo. ¿No te parece esto, hermano, que es una preparación para los tiempos finales? ¿No te parece que esto es una preparación para que estos niños lleguen a la vida adulta y que digan, no hay problema, que venga un líder mundial? Eso conviene. No hay problema. Adoremos, ¿verdad?, a este líder, porque conviene que toda la humanidad, que todo el mundo esté concentrado en un solo gobierno. Están tratando, hermano, de que los niños, que los estudiantes ya no reconozcan siquiera con esta idea de que no haya fronteras, ¿verdad? Hermanos, hemos visto que siempre a lo largo de la historia conviene que haya límites. Dios nos ha puesto límites. Desde la creación del hombre, Dios puso límites. Y de todo árbol comerás, excepto de este. No hay nada de malo de decir, bueno, pues no te puedes mover de aquí, ¿verdad? Nosotros como mexicanos que nos digan, mira, para pasar a Estados Unidos necesitas todos estos requisitos. Eso es bueno. Sin embargo, el mundo ahora lo ve como algo malo. No, porque todos somos ciudadanos del mundo. ¿Por qué eso debe de existir? Afuera las fronteras, que se destruyan las fronteras, ¿verdad? Sin embargo, hermano, están preparando a los niños para eso. Que haya una ideología de que sea una cultura global. Todos somos humanos. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Desde ahí, hermano, mira, todos somos hijos de Dios. ¿Qué te preocupas? No, hermano, no todos somos hijos de Dios. Y tus hijos tienen que saber que son hijos de Dios hasta que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. No pueden ser así porque mi papá es cristiano, porque yo veo cómo ora, porque yo ya me sé los libros de la Biblia, ¿verdad? Ya soy hijo de Dios. No, hermano. Ahora los tenemos que adoctrinar. Amén. Si tú les dices, tú vas a ser hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tienes un Padre en el cielo. Ok, que lo vaya repitiendo, que lo vaya sabiendo, que lo vaya asimilando. Y que lo antes posible el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor se revele a su vida. Que realmente lo crea. Mira, hermano, si los niños, tú les dices que crean en los Reyes Magos y lo creen, ¿por qué no les vamos a hablar? Y eso es una mentira. ¿Por qué no decirles que tienen un Padre celestial? Y eso sí es verdad. Y te digo algo, lo van a creer. Pero si nosotros esperamos hasta que tengan una conciencia relativamente o lo que nosotros pensamos o lo que el humanismo nos ha dicho, se van a perder, hermano. Cuando les estemos diciendo, cuando les estemos empezando a hablar de Jesucristo, ellos ya van a estar
en otra cosa. Ya van a estar pensando, no, ¿por qué, papá, si somos ciudadanos del mundo, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos? Eso no es correcto, ¿verdad? Te van a decir. Entonces, hermano, mira lo que la Agenda 2030 está buscando hacer. Y por eso le llaman de desarrollo sustentable, porque están buscando que como que con la misma producción, con todos los recursos naturales, materiales del mundo, la humanidad subsista. Eso es lo que están buscando. Por eso le llaman de desarrollo sustentable. Y en ese objetivo, hermano, ha habido una discriminación directa hacia las mujeres en muchos aspectos, ¿verdad? Erradicar la violencia, ¿verdad?, hacia las mujeres. Sí, sabemos que hay un alto índice de mujeres golpeadas por sus maridos, que eso tiene que ver más con la hombría, una hombría bíblica que con una cuestión de derechos, ¿verdad? Pero bueno, tú lo miras, hermano, y dices, ok, parece que eso está bien. ¿Quién diría que no hay que erradicar la violencia contra las mujeres? Todos levantaríamos la mano y diríamos, sí, que a las mujeres no les peguen, que no las maten por el hecho de ser mujeres. Eso suena bien. Sin embargo, hermano, no se trata de nada más cubrir esta desigualdad de género entre hombre y mujer, sino que atrás de esto hay toda una ideología. Y ahora ya no se trata nada más del hombre y la mujer, sino que ahora se trata de las 150 y tantas identidades de género que hay. Y definitivamente esta ideología es un ataque directo a nuestros niños. No podemos dejar de lado que hay una influencia espiritual. Así como cuando se hacía ese culto al dios Moloch había una influencia espiritual, en la actualidad también hay una influencia espiritual ahora para hacerle culto a la ideología de género. Dentro de los ataques, pues uno, por supuesto, está en el conocimiento. Primeramente porque se le da un mayor peso a la ciencia y al humanismo, ¿verdad? Dejando de fuera a Dios. Y esto lo hemos visto, hermano, a lo largo de la historia de la humanidad. En cualquier cultura que tú mires, el conocimiento que se les está brindando a los niños, la instrucción que se les está brindando a los niños es sin Dios en la ecuación, ¿no? Todo es gracias a la humanidad, todo es gracias a la ciencia y dejan a Dios fuera, ¿no? Eso también es un ataque, hermano, directo a los niños. Cuando están aprendiendo y no miran a Dios. Y por supuesto cuando los jóvenes se enfrentan a estas cuestiones científicas, empieza a haber cierta discusión. Yo me he encontrado con jóvenes, pero bueno, ¿y esto cómo surgió? No hablemos de la creación. Ven las constelaciones y cuando un joven un día me dice, bueno, pues esto fue a razón del Big Bang. Ya ahí empezó, no, a ver, espérate, a ver qué dice tu libro, ok, a ver, ahora revisa qué dice la Biblia, ¿tú qué crees? Pero en la escuela no lo van a poner a leer la Biblia, hermano. Y en la escuela no le van a decir que hay un creador todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, que creó el universo entero. Eso no se lo van a decir. Le van a decir todo lo que la ciencia, todo lo que el hombre, entre comillas, ha descubierto y que ha descubierto a medias. Y lo que sí ha descubierto bien ha sido gracias a Dios, porque Dios ha permitido que se descubra. Bueno, ese es otro enemigo, hermano, el conocimiento. Han dejado de lado a Dios. Y por otro lado, el adoctrinamiento, ¿verdad? Bueno, entonces iba en esta parte, hermano, de la ideología de género. Esta ideología totalmente mundana, donde se ha implementado principalmente en la educación. Que al revisar, hermano, los libros de texto, te decía que al mirar el libro de los niños, pues se ve inocente relativamente. Tú lo miras y dices, no, pues aquí a mis hijos no les están metiendo nada de ideología de género, nada de las infancias transexuales, nada de homosexualidad, nada de eso, no se lo están metiendo, ¿no, hermano? Pero al revisar el libro del maestro,
en donde dice qué es lo que tienes que inculcarle, enseñarle y dirigir a esos niños, ahí sí es donde dice, tú tienes que buscar que no discriminen cualquier identidad de género, independientemente de su sexo. Así lo dice, hermano. Y ahí es donde viene esta parte, hermano, del currículum oculto, esta parte de aquí. El currículum oculto, hermano, se refiere a eso que se enseña a los niños que no está plasmado justamente en la currícula formal. Aquello que tú dices, a ver, ¿qué le van a enseñar a mis hijos? Y te enseñan el papel y tú miras, sí, le van a enseñar español, matemáticas, ciencias, biología, ok, no, pues eso está muy bien, está bien, sí lo meto a esta escuela porque le van a enseñar todo esto. Sí, hermano, pero ese es el currículum visual, el que lo miras, pero el oculto es el que está con el maestro, lo que enseña bajo sus creencias, bajo sus convicciones, bajo lo que él piensa que es verdad. Eso también se lo va a enseñar a tus hijos. ¿Cómo? De manera sutil. ¿Cómo? Cómo habla, cómo se viste, ¿no? Mira, hermano, tú llegas, por ejemplo, a algún establecimiento ahora en el mes de junio, y en algunos establecimientos abiertamente promueven, ¿verdad?, el orgullo homosexual. Y tú llegas a algún establecimiento y puedes mirar banderas, puedes mirar carteles o frases, ¿verdad? Amor es amor, lo miras ahí. Eso transmite algo. Aunque no te lo estén enseñando, aunque no te estén diciendo de manera directa, oye, mira, estamos a favor del movimiento LGBT, tú simplemente lo miras y dices, este establecimiento está a favor del movimiento LGBT. Y comienzas a pensar así, en todo esto, en este movimiento, ¿no? De manera inconsciente lo haces. Así a los niños, con este currículum oculto en las escuelas, les empiezan a inculcar de manera oculta el que se vayan apropiando de esta ideología. Bueno, hermano, esas son unas de las cosas que en la actualidad podemos mirar, de que hay un ataque directo a la infancia, a los niños. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver. Acompáñame a leer Daniel, el libro de Daniel. Capítulo 1, del versículo 3. Dice así: el rey dijo a Aspenas, jefe de sus funcionarios, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, a jóvenes en quienes no hubiese ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey, y que les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. Amén. Conoce la historia, hermano. Se ha platicado muchas veces. Daniel y sus amigos estaban instruidos, porque aquí dice la palabra que se escogió, dice, ve por los muchachos mejor preparados, ve por aquellos que estén mejor preparados. Pero mire, hermano, ¿cómo es de que Daniel y sus amigos estaban mejor preparados? Porque antes del exilio, hermano, la educación, los hebreos, los judíos llevaban un estilo de educación muy particular, que seguramente Daniel recibió para que cuando fuera este momento, él y sus amigos estaban bien preparados, estaban bien instruidos, ¿verdad? Número 1, hermano, la familia era todavía el primer centro de enseñanza en la tradición. Los hebreos consideraban a los niños como un regalo de Dios y dedicaban sus energías a educarlos para el futuro. Mira, hermano,
Dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Herencia, hermano, algo que atesoramos. Pensemos, ¿realmente estamos instruyendo a nuestros hijos como ese tesoro? Como dice, como ese regalo, como ese don de Dios. ¿Estamos realmente educando a nuestros hijos así? ¿O los estamos dejando, ¿no? Como enredaderas, hay que vayan creciendo? Bueno, número 2, los padres eran responsables de su conducta y eran los primeros maestros. La responsabilidad principal en la cultura patriarcal recaía sobre el padre. Mira qué interesante, hermano. Seguramente Daniel así fue instruido. No sé, yo no he visto si habla de su papá, no, aquí no se mira, ¿verdad? Pero seguramente él fue instruido así. Porque la tradición judía así lo marcaba, que así fueran instruidos antes del exilio. Entonces, mire, hermano, a veces los padres somos los que menos nos involucramos en la educación de nuestros hijos. A veces solamente pensamos que el llevar el sustento, ¿verdad? Creemos que solamente con buscar los recursos materiales es suficiente, ¿verdad? Toma para que le compres los libros, el uniforme, págale a la maestra, ¿qué te piden? Págaselo, todo lo que quieras, págaselo, no hay problema. No, yo no escatimo, ¿verdad? En que para la educación de mi hijo. Sí, no escatimas recursos, hermano, no escatimamos recursos, pero sí escatimamos tiempo, pero sí escatimamos fuerzas, sí escatimamos energía para nuestros hijos, ¿verdad? Hablando de los padres, de los varones. ¿Por qué? Porque llegamos a casa cansados y ya no tenemos fuerzas para instruirlos, para revisarles el cuaderno de recados o la tarea, o preguntarle algo, hermano. Pero bueno, la responsabilidad en esta cultura patriarcal recaía sobre el padre. 3, festivales y fiestas eran una herramienta de enseñanza muy importante. Mire, hermano, esto es muy interesante, hermano. Cómo de estas festividades y las fiestas que ellos tenían, los utilizaban para instruir a sus hijos. Hermano, a veces nuestros hijos nos preguntan en la Santa Cena que si puede agarrar vino y nada más le decimos, le damos un manazo y no, tú no puedes. ¿No? Y no nos detenemos a explicarles de qué se trata, a instruirlos, para que ellos anhelen eso, hermano. Mira, hermano, por esa razón también los niños en Santa Cena se ha tomado esa determinación de que los niños estén aquí arriba en la Santa Cena. Es una festividad, hermano. Es un festejo que nosotros tenemos como Iglesia de Cristo. Y la razón por lo que los niños se queden aquí es para que ellos miren, para que ellos aprendan, para que sean adoctrinados, hermano. Y si tus hijos te preguntan, oye, ¿por qué yo no puedo tomar vino, papá? No le digas, bueno, porque tiene alcohol y tú no puedes, todavía estás chiquito. No, hermano, explícale. ¿Y por qué yo no puedo comer pan? Explícale, hermano, y que él en su corazón anhele participar de esta festividad. Pero bueno, hermano, mira, ellos ocupaban esas festividades para instruir. Es muy interesante, hermano, que algunos estudiosos de educación a este tipo de cosas lo han identificado como educación comunitaria. Algunas culturas indígenas practican de esta forma, hermano. Se reúnen alrededor de una fogata en su comunidad, reúnen a los niños y les hablan de sus antepasados y les hablan de lo que vivieron, de cómo llegaron ahí sus padres, los van instruyendo, les hablan de la naturaleza, les hablan de eso, hermano. Y nosotros no somos capaces en la hora de la comida decirles a nuestros hijos que Cristo los ama y que murió por ellos en la cruz. Hagamos, hermano, esa introspección y veamos cómo estamos instruyendo a nuestros hijos. Amén. Bueno, después, hermano, venía la educación formal. Seguramente Daniel fue instruido de manera formal. Él sabía leer y escribir. Daniel ya sabía leer y escribir.
porque por eso lo escogieron, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿por qué enseñaban a los niños a leer y escribir? Para que leyeran la ley. Ese era el objetivo principal de aprender a leer y escribir, hermano. Para que leyeran la ley. Mira, hermano, nosotros a veces lo que queremos que nuestros hijos aprendan a leer y escribir es para ya no explicarles lo que dice el libro de texto, ¿verdad? Hermano, el objetivo principal de que nuestros hijos aprendan a leer es para que ellos lean la palabra de Dios, para que ellos tengan un acceso directo a la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo puedan entender lo que la palabra de Dios tiene para ellos de manera particular. Esa debería de ser nuestro objetivo, hermano. Seguramente Daniel así fue instruido. Y mira esto otro, hermano, qué interesante. Las mujeres también recibían entrenamiento formal sobre cuestiones de parto y medicina. ¿Qué te parece, hermano? Y ahora más bien las mujeres están siendo instruidas para defender el derecho al aborto. Y en ese tiempo recibían formación para que tuvieran la capacidad de poder ayudar a las mujeres embarazadas a dar a luz. Y que no hubiera muertes maternas y que el hijo también pudiera nacer saludable. Pero lo principal, hermano, y que aquí yo quise remarcar, la pedagogía fue modelada por el deseo de formar a los niños y a la nación para ser santos delante de Dios. Mira, hermano, por eso escogieron a Daniel y a sus amigos. Ellos modelaban una santidad delante de Dios, hermano. No eran cualquier jovencito con los pantalones rotos. Y no porque los pantalones rotos no modelen santidad, ¿verdad? No lo digo por eso, sino que se miraba, hermano. Yo no sé si les hicieron algunos exámenes o qué, o cómo los eligieron, pero en ellos se miraba esa santidad, hermano. Hermano, que nosotros podamos instruir a nuestros hijos para que modelen esa santidad delante de Dios. Es necesario, hermano. Mira, los niños, los datos que vimos al principio, hermano, ya miramos. La mayoría de pastores y ministros han reconocido que tuvieron un encuentro con Cristo en la niñez. Hermano, los niños de ahora son los ministros del futuro. ¿Qué va a pasar con la iglesia, hermano? El evangelio necesita seguir siendo predicado. Hay tanta gente todavía que necesita de Cristo. Mira, nada, no vayamos tan lejos, solamente alrededor, tus vecinos necesitan de Cristo. Los niños que están yendo a la escuela ahora van a necesitar de Cristo. Necesitan ya de Cristo. ¿Quién les va a predicar si nuestros hijos no son formados para modelar santidad? Posteriormente, hermano, ya los centros de las enseñanzas que se convirtieron en las sinagogas, ¿verdad? Esto que mencioné antes, hermano, algunos estudiosos han visto que así era la educación antes del exilio. Posteriormente ya vinieron las sinagogas, ¿verdad? Estos centros de enseñanza para la comunidad que ya era algo más institucional, por así decirlo. Hay un filósofo judío que incluso él le llamaba, este filósofo en el primer siglo se llamaba Filol, y él les llamaba casas de instrucción, ¿verdad? Él les llegó a llamar así, ¿no? Pero lo principal, hermano, independientemente de cómo les llamaba, ahí era donde la ley era explicada, donde la ley de Dios era precisada y era aplicada. Los escribas después se convirtieron en personajes esenciales para la enseñanza y la educación de las personas con respecto a la ley. Mi hermano, los escribas posteriormente fueron aquellos estos personajes tan importantes en la educación de los niños judíos, ¿verdad? Yo no sé en qué momento, hermano, se comenzó a distorsionar tanto la educación. El enemigo definitivamente comenzó a hacer que los papás tuviéramos menos tiempo para estar con nuestros hijos.
luego de broma, ¿verdad? Decimos, ¿y cómo vas? No, pues ando correteando la chuleta, ¿verdad? Así se dice de broma. Estoy correteando la chuleta cuando estoy trabajando, ¿ah? Nada más que ahora corre más rápido, dicen, ya, luego ya no la alcanzo tanto, tan rápido, ya me canso un poco más. ¿A qué voy con este dicho, hermano? Pues que sí, definitivamente a veces nos cuesta más trabajo obtener más recursos y conlleva más tiempo, conlleva más fuerzas, a veces conlleva que ambos padres trabajen, y así nuestra sociedad ha ido avanzando. Mire, hermano, yo no estoy en contra de que las mujeres trabajen. Ya se habló, los domingos se estuvo hablando, ¿verdad? Que es correcto que las mujeres trabajen. A veces sí es muy necesario que trabajen, está bien. No es pecado, ¿verdad? Que la mujer trabaje. Pero ¿no te parece, hermano, que esta ideología también de género, en donde, bueno, que la mujer se desarrolle, que la mujer haga, que la mujer pueda no estar en su casa, es un ataque del enemigo a la familia para atacar directamente a los niños? Porque ahora, hermano, desde ahora ya más pequeños, hay que mandarlos a la guardería desde chiquititos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario trabajar. Y después hay que llevarlos a la escuela. Y después hay que llevarlos más tiempo, ¿verdad? Porque no puedo estar mucho tiempo con ellos. Y después, hermano, y se va haciendo esto hasta llegar al punto en donde miramos a niños abandonados. Mi hermano, alguna vez mi esposa durante muchos años trabajó en escuelas, fue directora, y luego me platicaba cada caso que yo sentía horrible, ¿no? Pero había el caso de un niño que algún día mandaron llamar a su papá y su papá lo llegó, habló con la maestra y ya, el papá se fue. Y el niño va corriendo con la maestra y le dice: maestra, mi papá ya se fue. Y le dice: sí, hijo, ya se fue. Y que casi se quedó llorando el niño. No, tranquilo, al rato lo ves. ¿Por qué no te pones así? Es que no lo he visto, no lo he visto desde ayer. No lo había visto, hermano. Era un niño que luego mandaban en Uber. Un niño, te estoy hablando de 7 años. Solo lo mandaban a la escuela. Y también iban por él. Era un papá solo que trabajaba mucho. Trabajaba demasiado. Por supuesto tenía recursos, ¿verdad? Porque trabajaba mucho. Pero su hijo estaba abandonado, hermanos. Que Dios nos ayude a administrar nuestro tiempo, hermano. Pidámosle a Dios que como varones nos ayude a administrar nuestro tiempo. Porque sí, tenemos muchas actividades, porque no podemos solos. Nosotros no somos capaces, hermano, de administrar el horario que Dios nos da. No somos capaces de hacerlo, hermano. Vamos a descuidar algo. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Bueno, y ya para cerrar, hermano, así como empezamos, hermano, algo interesante es que pudiéramos pensar, Dios también le pidió su hijo a Abraham, ¿verdad? Por supuesto, nuestro Dios no tiene nada que ver con Moloc, nada que ver. Sin embargo, el Señor también pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, señalándole que el verdadero Dios no espera menos de nosotros, hermano. Sin embargo, lo interesante fue que Dios proveyó un cordero. No permitió que fuera sacrificado. Si bien Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, era una prueba, pero él no quería esa sangre. Y algo interesante, hermano, es que ahora nuestros hijos ya no necesitan ser sacrificados, hermano. Dios no te pide a tus hijos así, en ese sacrificio de sangre, porque Él ya dio a su único hijo. Él ya, hermano, si había que hacer un sacrificio, ese sacrificio ya fue. Y ese sacrificio fue por tus hijos también.
por nuestros hijos, hermano, por los niños, para que esta deidad Moloch no tuviera más potestad sobre las generaciones venideras. Ya, hermano, si bien a lo mejor no fue un sacrificio de niño, ¿verdad? Pero sí fue un sacrificio del Dios Santísimo, de Jesús, ¿verdad? No cualquier sacrificio, hermano, sino el sacrificio de Dios mismo. Entonces, hermano, pues ya no es necesario sacrificar a nuestros hijos y por supuesto ni nosotros mismos. ¿Hay un ataque a los niños? Ya vimos que sí. Pero Jesucristo murió una vez y resucitó. Está vivo y no más se necesita sacrificar niños, no más vamos a poner delante de Moloch a nuestros hijos, no más. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano? Tenemos que estar al pendiente de estos ataques y hay que cuidarlos, hay que protegerlos de estos ataques. No permitamos, hermano. Nuestros hijos van a empezar a conocerlo tarde o temprano, pero primero lo que nosotros tenemos es que hay que guardarlos, hay que protegerlos de esos ataques. Pero hay que estar conscientes de que el enemigo los quiere destruir. Él quiere destruir a tus hijos. Él quiere bombardearlos con ideología de género, quiere bombardearlos con estas ideologías universalistas, quiere bombardearlos con un estilo de vida en donde no es natural la vida que se promueve en el mundo. Pero nosotros, hermano, hay que combatir. Amén. Vamos a orar.